Bueno, buenas tardes. Gracias, Maizar, por la invitación y felicitaciones. La verdad que la audiencia que tiene el Congreso, una cantidad de gente muy interesante. Y gracias a ustedes por haber venido. Yo lo que voy a hacer es contarles un poco el maíz en una zona que nadie tiene como maicera, que es el sur de la provincia de Buenos Aires, sudeste y sudoeste. Nosotros trabajamos más que nada en el sudeste, pero también parte de nuestros equipos trabajan en el sudoeste y tenemos mucho intercambio con ellos y estamos adoptando algunas tecnologías. Las precipitaciones en nuestra zona son de 900 milímetros, en la zona donde trabajamos nosotros anuales, a 600 milímetros cuando te vas a la zona de Tres Arroyos para el lado de Bahía Blanca, Dorrego y toda esa zona que es un poco más árida. Que a su vez se suma con otro problema, que en esos campos, tanto con algunos campos de nuestras zonas, son una maceta, o sea, hay una cantidad de tierra muy limitada por un manto de carbonato de calcio, que lo van a ver en alguna foto si llegamos, que es impermeable prácticamente a las raíces y al agua. Entonces, producimos una maceta y con pocas precipitaciones. Las precipitaciones son bastante parejas a lo largo de los meses, más o menos en un promedio de 80 milímetros por mes, o sea que en ese sentido no tenemos grandes problemas. La materia orgánica también, gracias. A ver. La materia orgánica también varía, esta es la zona nuestra, al este más o menos 6% de materia orgánica, la zona con más materia orgánica del país, y al oeste 2,5% de materia orgánica. Principales cultivos: trigo, cebada, soja de segunda, maíz, girasol y soja de primera. Y también el tema de las temperaturas. Tenemos las temperaturas más frescas del país en cuanto a la zona productiva, con un periodo libre de heladas de 200 a 220 días. Tradicionalmente nuestro maíz lo hemos hecho en los campos profundos, sembrados en octubre, ciclos de madurez relativa 119 o menores, son BT, la mayoría RRs. Esa es la tecnología que venimos usando tradicionalmente en nuestra zona. Bueno, posemergencia, glifosato con hormonal con atracina, y se cosecha en junio más o menos con 15 a 17% de humedad. Que ahí es donde buscamos que no sean mayores la humedad relativa de los ciclos, pero a su vez que sean los más estables, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Hemos llevado el maíz a otros ambientes. Acá tenemos distintos nombres como tipos de maíces, que está el de riego, apuntamos a 14.000 kilos, la cantidad de planta a la cual apuntamos, que ha ido bajando, porque los híbridos de hoy en día nos lo permiten y estabilizan los sistemas. Y a su vez tenemos la fecha de siembra, que como les decía, está sembrado en octubre los maíces de potencial más alto y los niveles de nitrógeno. Las novedades pasan a lo que es los ambientes de potencial medio, rendimiento esperado 8.000 kilos por hectárea. Fíjense que bajamos a 45.000 las plantas de maíz y atrasamos la fecha de siembra para tener la floración y principio de cuajado de grano en un periodo con menor deficiencia térmica en cuanto a la evapotranspiración, hídrica. Entonces ya llevamos a 15-25 de noviembre con modelos de nitrógeno más bajos y menos plantas. Bueno, y acá le puse valiente a otra categoría que es un promedio de 6.000 kilos a lo que apuntamos, o sea que los años secos dan 5.000 kilos por hectárea, sembrando, o sea, a lograr 30.000 plantas por hectárea, sembrado ya de 25 de noviembre al 10 de diciembre más o menos, y con 90 kilos menos X de nitrógeno. Históricamente nosotros no podríamos decir que esto es un maíz, esto está totalmente alejado de lo que tenemos como concepción de maíz, pero nos ha dado muy buenos resultados. Como orgullo, ¿qué podemos tener también en nuestra zona, en realidad en todo el país? Analizamos nitratos, nitrógeno anaeróbico, usamos sensores remotos. Eso en otros lugares del mundo que son países desarrollados no se usa. La verdad que nosotros somos muy eficientes en el uso de tecnología y especialmente en el uso del nitrógeno. Esto, ahora les voy a mostrar unas fotos bien rapidito. Esto es lo que es un maíz normal, 12.000 kilos por hectárea en nuestra zona. Y esto es lo que es un maíz valiente. Este lote venía de raigras, de pastoreo, se sembró con el perfil vacío, mide más o menos 1 metro, 1,20 m, tendría unas 35.000 plantas por hectárea, va a rendir 6.000 kilos por hectárea, aunque parezca una locura. El marlo que tiene, el choclo que tiene ese maíz no se compara con el tamaño de la planta. Y después esto es un maíz en el mismo campo, un maíz bajo riego, sembrado más temprano y con más plantas, o sea, sembrado en octubre con
70.000 plantas, y el mismo lote donde no llega el riego sembrado con 30.000 plantas fines de noviembre. Obviamente diferentes potenciales de rendimiento, pero los dos muy estables. Esta es la maceta que yo les digo. Realmente hay gente que ya más que maíz valiente es temerario, porque tenemos 40 centímetros de suelo y abajo tenemos esta plancha de carbonato de calcio. Bueno, en realidad no es todo el lote así, obviamente. Los lotes de arriba los ves parejos, pero adentro la plancha de carbonato de calcio va subiendo y bajando con diferentes profundidades. Promedio de estos lotes, que nosotros empezamos apuntando a 6.000 kilos por hectárea, vamos a lo largo de los últimos 3-4 años con 7.000 kilos por hectárea de promedio. Bueno, y entraron también los maíces de segunda como alternativa muy interesante, porque en nuestra zona los maíces de primera, como tenemos mucha gramínea por el trigo y la cebada, a veces nos complican un poco la rotación. Este es el mismo campo, maíz de segunda, con riego, sembrado el mismo día que este. O sea, la sequía no nos permitió que este maíz naciera hasta varios días más tarde. Misma fecha de siembra, bueno, obviamente este maíz creemos que no nos va a dar rendimiento. Como alternativa, entonces, además de los maíces de nuestra zona, como a mí me tocaba la parte sur, sumé esto, lo que es la Patagonia. Nosotros pasamos ambientes de este estilo, ambientes de este. Acá en esta foto está Nicolás Thier, esto es Choel. El campo de Hugo Guío, que los chicos de Chacra seguramente van a hablar algo, han estado trabajando ahí como alternativa muy interesante de lo que puede ser una transformación radical en un sistema con la producción de maíz. Bueno, ¿qué hicieron los locos de Dorrego? Porque en realidad esto que yo les mostraba de las fotos en maíz con tosca lo empezamos a hacer hace 4 años nosotros. Ellos empezaron en 2006 con maíces sembrados el 15 de noviembre, 40.000 plantas, y hoy en día están sembrados de 20 de noviembre a 10 de diciembre con 20 a 30.000 plantas por hectárea sembradas. Y bueno, en fertilizantes se ve una explosión de mineralización, entonces ahí es un tema bastante interesante también para ir investigando. En cuanto a genética, se usan las líneas de mayor potencial de rendimiento. En realidad no son de mayor potencial, son de mayor tecnología. Nos dan una estabilidad muy grande en los momentos de sequía, sobre todo. Bueno, y tienen rindos promedios de 5.000 kilos por hectárea, 6.000 en los mejores ambientes o años y 4.000 en los peores. El tema de los números del maíz es un tema muy interesante y tenemos que evitar caer en la emboscada de los costos. ¿Por qué? Porque generalmente a los productores muchas veces le decimos hacer maíz, el maíz es carísimo. Está bien, si realmente estás endeudado en una cantidad muy grande de dinero y no tenés financiación, obviamente que vas a buscar una alternativa de menor costo. Pero generalmente no es la mayoría de los casos, o en algunos casos no es así, y de todas maneras se piensa lo mismo. Un campo bueno, podemos apuntar 10.000 kilos de maíz en nuestra zona contra 3.200 de soja. La soja está limitada por agua, porque no explora tan bien el suelo en los ambientes profundos, y por temperaturas en nuestra zona también. Poniendo maíz de $150, soja de $270, estos son los números que estamos haciendo para esta campaña. Fíjense los costos, $1.200 el maíz contra $750 la soja. Ahora, este año en particular, por los ingresos, el margen bruto del maíz igual es más que el de la soja, esto con un arrendamiento de $300 por hectárea. Y la rentabilidad, como gran parte de los costos, más allá de que esto es alto, gran parte de los costos son comerciales, entonces no afectan la rentabilidad. Estas rentabilidades no son para que ustedes piensen que es lo que está dando el campo hoy en día, porque acá faltan los gastos de estructura, administración e impuestos. Es solamente para comparar cultivos. ¿Qué pasa en los maíces de segunda? Nos está pasando exactamente lo mismo. A 5.000 kilos por hectárea contra una soja de segunda de 1.700, esto es sobre cebada sembrado temprano. Nos pasa lo mismo, $150 de margen bruto en el maíz contra 70 la soja, y en la rentabilidad pasa exactamente lo mismo. Flete de 100 kilómetros, arrendamiento de la soja de los cultivos de segunda, 3 quintales de soja. Y acá es donde yo les digo que gran parte de los costos son el arrendamiento y los costos de implantación a cosecha, pero gran parte es comerciales y flete, y eso a la rentabilidad no le afecta. Entonces, a no ser que estemos muy mal financieramente, la verdad que el maíz es una alternativa que por lo menos tenemos que tenerla siempre en cuenta y no caer solamente en el tema económico, sino que esto sea un sistema estabilizado, ¿no es cierto? No solamente cuando los números realmente son favorables, porque el maíz genera más riqueza y más empleo. Entonces, cuando la limitante no es financiera, el margen bruto siempre nos da mayor el maíz, la rentabilidad muchas veces no, pero sembremos maíz, porque eso genera mayor ingreso para la Argentina. Acá, para que vean solamente lo que es un análisis de sensibilidad, según los rendimientos, en un lote bueno, a 9.000, 10.000 kilos por hectárea, lo que nos estaría dando el margen bruto del maíz.
Y en concordancia con lo que decía Santiago, acá tenemos la trampa de los arrendamientos. Porque nosotros decimos, bueno, pero si el maíz se va a 170, el productor gana 480 dólares por hectárea. No, porque el costo del arrendamiento es directamente proporcional a la rentabilidad. Y lo mismo en los ambientes con tosca, con menores rendimientos, márgenes brutos muy parecidos a los que tenemos acá. Como último mensaje, lo que quería decirles era el tema del orgullo. O sea, orgullo no como narcisismo, ni como algo de tilinguería, sino orgullo como valor, como lo que nosotros podemos transmitirles a nuestros hijos con orgullo que hacemos bien. Orgullo fue durante muchos años que teníamos más del 90% del país en siembra directa. Lo que pasa es que después nos empezamos a dar cuenta que el 70% estaba sembrado con soja. Entonces ahí, de orgullo, pasamos un poquito a vergüenza. Y bueno, son las cosas que hoy en día vamos a empezar a cambiar, porque le podemos echar la culpa a estos sistemas suicidas a los robes y las retenciones. Pero ahora eso se terminó. Y ahora tenemos que demostrar directamente si somos dignos. Y no solamente este año porque puede vender maíz futuro 165 dólares, que es bastante fácil, sino también en el promedio de los años pensando en el sistema y no solamente en la máxima renta. No a la sustentabilidad de relato y sí a la sustentabilidad vida. Muchas gracias.